Vamos a empezar entonces con la materia. La estructura del derecho al trabajo. A ver, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Se llama derecho laboral. La materia en la asignatura responde al contenido de una rama del derecho, de una disciplina del derecho, que es derecho del trabajo. Porque nosotros podemos hablar sobre el derecho al trabajo de una estructura. Cuando nosotros nos referimos a la primera parte, y ustedes van a tener que sacar de la biblioteca de su casa, de algún compañero del año anterior, la ley de contrato de trabajo. Esa es la bibliografía esencial del derecho individual del trabajo. Si ustedes, fíjense, hay portales en internet que tienen documentación, en este caso normas, que nos van a servir, y que ustedes pueden apelar directamente al portal y bajar la ley de ahí, y pueden ingresar a infolec.gov.ar, a Infolec, que es un link del Ministerio de Economía, pero si ustedes ponen directamente en Google Infolec, les abre Infolec, si no van por el Ministerio de Economía en INECOM. Infolec lo que tiene es que se abren las pestañitas y le pide el número de normas. Cuando lo que necesitan es una ley, les pide el número. Entonces ustedes le ponen 2744 y obviamente les dice texto actualizado de la norma y ahí le dicen sí. Cuando ustedes tienen el texto actualizado de la norma, pasan a una PDF, ahí ya a lo mejor con su habilidad tecnológica la imprimen y tienen el texto de la ley. Y la otra es que la abran acá en clase, también con el teléfono. La cuestión es que ahí ya tenemos, ahí está el contador de la habilidad tecnológica. Y miren que no somos millennials, ¿no? Texto actualizado. A ver, ahí dice, por favor. Perfecto. Bien. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar en la primera parte del derecho al trabajo, porque en la primera parte nosotros tenemos derecho individual del trabajo. Y es prácticamente el estudio de la ley de contrato de trabajo, porque el derecho individual del trabajo para nosotros en esta facultad y en la mayoría que estudia derecho del trabajo está completamente consagrado en la ley de contrato de trabajo, salvo por estas bolillas que son de marco teórico, que tienen un componente que sí van a necesitar un libro de texto de cualquier autor que esté en la biblioteca, y ahí hacen la consulta, y entonces el marco teórico lo sacamos de un libro de la biblioteca. Ya el resto de lo que son los institutos del derecho individual del trabajo van a salir del texto de la norma esta, que es la ley de contrato de trabajo 2744. Bien. Cuando terminemos de ver el derecho individual del trabajo, y el derecho individual del trabajo no es ni más ni menos que todo lo que nosotros a partir de esta materia vamos a estudiar respecto de una figura central en el derecho individual del trabajo, que es el contrato de trabajo. De este contrato de trabajo, que lo vamos a definir en la clase que viene, vamos a recorrer la ley de contrato de trabajo, y cuando terminamos de recorrer la ley de contrato de trabajo, habremos finalizado de ver el derecho individual del trabajo. Luego, en la estructura de la materia, van a encontrar otro derecho donde ya los sujetos no son sujetos individuales. Para el que vino el año pasado a clase o alguna otra clase antes, nosotros sabemos que los sujetos del derecho individual del trabajo, ¿quiénes son? Estos sujetos, que son empleador y trabajador, en el derecho individual,
en sujetos colectivos cuando hablamos de derechos colectivos. Y entonces, todo lo que era derecho individual del trabajo, el centro de imputación del derecho individual del trabajo, que es la ley de contrato de trabajo, tiene que ver con la figura central nuestra, el contrato de trabajo. Luego tenemos entonces, si juntamos los sujetos, que ya dejan de ser sujetos individuales, vamos a estudiar cómo esos sujetos individuales se tienen que asociar para conformar los sujetos colectivos. Y esos sujetos colectivos, con todo lo que los sujetos colectivos pueden hacer, lo vamos a estudiar en el derecho colectivo del trabajo. Acá tenemos bien determinado en el programa y por las normas, ¿qué vemos en el derecho colectivo del trabajo? Vemos sus órganos principales, los sujetos principales del derecho colectivo, que son las asociaciones profesionales de trabajadores, uno de los sujetos del derecho colectivo sobre el cual nosotros vamos a tener que estudiar cómo se forman, cuándo nacen, qué requisitos tienen que presentar el Ministerio de Trabajo para tener personería jurídica, cuándo logran la personería gremial, cómo se organizan hacia adentro las asociaciones profesionales de trabajadores. Todo eso está en la 23.551, otra ley. Y entonces ustedes, de nuevo, cuando vamos viendo el derecho colectivo, se van a Infolet, le ponen el número de la norma y les baja el texto actualizado. Y después que avancemos con el derecho de las asociaciones sindicales, vamos a ver los convenios colectivos de trabajo. Que tiene una particularidad, o sea, todo lo que nosotros estamos estudiando sobre el contrato de trabajo podemos hacer una introducción y una comparación y después darle las características de la configuración que tienen los convenios colectivos de trabajo. Porque estos sujetos colectivos, cuando nosotros hablamos de derecho individual, nuestros sujetos individuales pueden celebrar contratos individuales de trabajo o contratos de trabajo. Cuando son sujetos colectivos, esos sujetos colectivos celebran convenios colectivos de trabajo. Y todo lo que hace al convenio colectivo de trabajo lo van a buscar también en Infolet, lo van a bajar de ahí y van a pedir el texto actualizado de las leyes. Esto es la normativa específica de la ley de convenio colectivo y la 23.546, la normativa sobre la celebración de los convenios colectivos. Y después ya en la última unidad de derecho colectivo, porque son como bloques, así como está estructurada la materia, vamos a ver los conflictos laborales o conflictos de trabajo. Y acá también le vamos a pedir que vean una ley que es el procedimiento de la conciliación y el arbitraje, en la 14.786. Entonces, de nuevo van a ir. Yo tengo pésimo nombre, no, nomás que nunca estudié para contadora, ya me hubiera muerto yo. No me iban a entender. La 1486, que es el procedimiento de la conciliación obligatoria y el arbitraje en el país. Y así vamos viendo después el derecho administrativo del trabajo. ¿Y por qué vamos a ver el derecho administrativo del trabajo? No lo vamos a ver como derecho, como disciplina en sí, ¿no? Sino que lo vamos a ver cuando estudiemos los convenios colectivos de trabajo, las asociaciones profesionales de trabajadores, cuando nosotros decimos que para que obtenga la personería jurídica una asociación profesional de trabajadores tiene que presentar una serie de requisitos en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y el Ministerio de Trabajo de la Nación, al cabo de ese procedimiento, que es un procedimiento administrativo, porque estamos ante una autoridad administrativa, que es la Autoridad Administrativa del Trabajo, va a dictar un acto administrativo. O sea, va a dictar una resolución reconociendo la personería de las asociaciones profesionales de trabajadores. Y cuando ellas reúnan los requisitos
requisitos para obtener la personería gremial, también la Autoridad Administrativa del Trabajo va a dictar una resolución otorgándole la personería gremial. Y cuando el trabajador y el empleador, entre ellos se suscita un conflicto, ¿qué podría ser un conflicto individual del trabajo? Un ejemplo, Orellana, acá. Un ejemplo de un conflicto individual del trabajo. Conflicto individual. Un ejemplo. ¿Cómo qué? No. ¿Qué cree usted que puede ser puede hacer surgir un conflicto individual del trabajo? Si no cualquiera, sí. Muy bien. Que esté trabajando sin la legislación. Muy buena la aportación de su compañera. Es un gran tema de la legislación laboral. Lo vamos a ver en esta unidad cuando vamos terminando o en la unidad 2. ¿Qué otro conflicto podría suscitarse entre un empleador y un trabajador? ¿Un despido injustificado? Un despido sin justa causa. ¿Y por qué podría ser un despido justificado? Bueno, sí, es un conflicto, sin duda va a ser después. Vale, tiene que determinar si existió o no causa de despido. ¿Y qué podría hacer el trabajador respecto de su propio contrato? ¿Puede el trabajador denunciar su propio contrato? ¿Puede extinguir su contrato de trabajo? Sí lo puede hacer. ¿Y cuál sería el motivo para que un trabajador denuncie su contrato? Extinga su propio contrato que se tiene en directo. Al fondo, pero las clases comienzan a las 3. No le vamos a admitir introducciones porque el contador que viene de lo aviso. Y yo que salgo de trabajar acá, 5 cuartos, podemos llegar antes de las 3. Les pedimos encarecidamente que ustedes hagan el mismo esfuerzo porque si la clase arranca a las 3, nosotros no, por lo menos yo no quiero introducción. Bien. ¿Qué podría hacer? ¿Qué haría el empleador que el trabajador tome la decisión? Mire que es una decisión bastante difícil, porque sabemos que el contrato de trabajo, que es la fuente de los derechos y obligaciones de las partes, que es donde se origina nuestro trabajo regulado por la ley de contrato de trabajo, tiene el trabajador uno de los derechos a cobrar una remuneración. Esa remuneración tiene carácter alimentario. O sea que para que un trabajador decida extinguir su propio contrato de trabajo, hacer una denuncia de su contrato de trabajo, tendría que ser una causa que realmente para él sea insoportable para que extinga el vínculo, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué creen ustedes que podría hacer? Que en el contrato se crean obligaciones. El cumplimiento de algunas de las obligaciones que surgen del contrato de trabajo, que según el 242 de la ley de contrato de trabajo, cuando hablamos de la extinción del contrato de trabajo, ya sea por justa causa, si es el empleador que despide, o el despido indirecto cuando hace el trabajador la denuncia de su propio contrato, tiene que ser por el incumplimiento de algunas de las obligaciones del contrato de trabajo que sea de tal gravedad que no consienta la prosecución del vínculo. Bien, y ahí lo cortamos, porque podríamos en la casuística dar para mucho más. Y entonces, ese conflicto que surgió entre el trabajador y el empleador tiene un mecanismo de solución. Hay un organismo y hay un procedimiento que va a regular de qué manera ese trabajador podría llegar a plantear su conflicto y de qué manera el organismo ese va a tramitar ese conflicto para llegar a alguna solución. Y si quieren, porque estamos hablando del procedimiento administrativo y estamos hablando del conflicto individual, y ustedes ahí podrían aplicar, porque no hay otras normas que se apliquen dentro de la Dirección de Trabajo, depende del Ministerio de Trabajo de la provincia donde se van a tramitar estos conflictos, se va a aplicar en la provincia la ley de procedimiento administrativo de la provincia. Por eso es que nuestra materia se relaciona con el derecho administrativo. Ahora, ese conflicto, y ahí pasaríamos a otro derecho, ese conflicto podría no llegar a solucionarse en sede administrativa. Y entonces sí, el trabajador se va a ver obligado a recurrir a la justicia para que
el juez del trabajo sea el que determine si realmente existe un conflicto y qué le voy a reconocer al trabajador y qué va a tener que pagar el empleador. Y entonces ahí nosotros, en la resolución de ese conflicto, que luego lo vamos a ver acá, se aplica el Código Procesal Laboral de la provincia. Después tenemos el derecho internacional público, cuando vemos OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como emisora de normas laborales que impactan fuertemente en nuestra materia. Y también podríamos hablar, pero nosotros casi no vemos, derecho privado, internacional privado, con relación a algunos contratos que se celebran en Argentina, pero que van a cumplir en el extranjero o viceversa. Y después, como nosotros lo vemos acá, en algunas otras carreras, sobre todo las que tienen facultad de la universidad, lo ven en otra asignatura, vemos derecho de la seguridad social. Y acá ya dejamos de considerar al sujeto de ese derecho como solamente al trabajador, sino que abrimos un abanico de posibilidades. Tenemos el trabajador, el desempleado, el jubilado, la familia del trabajador, la familia del jubilado. Y ahí, en este derecho de la seguridad social, es que vamos a ver las obras sociales, las asignaciones familiares, la ley de leyes de trabajo y el sistema de jubilaciones de la República. Esa es la estructura de nuestra asignatura y es lo que está en la primera parte del programa. Bien, sigamos con la ley porque de ahí vamos a sacar los principios. Bien, yo les voy a hacer dibujitos. A mí me gusta jugar con mi alumno, pero bueno, no es lástima que no vamos a dar mucho tiempo. La carborar. Yo les voy a hacer un dibujito y así, a ver si alguien tiene dibujar. Pero me van a dibujarlo, así que no se haga mucha ilusión. Esto para ver principios. Y bueno, pongamos que acá está la puerta. Dígalo con mímica, empiecen a tirar. Bueno, empiezan a tirar posibilidad. Yo digo que se van dibujando, no les miento, pero la idea es que esto es lo que yo quiero que ustedes identifiquen para que veamos la definición de principio. ¿Qué sería para ustedes? Es una casa, ahí está, lo vamos a poner. Ahí no se entiende mucho. Bien. ¿Qué necesitan? Ustedes ya sé que no son arquitectos, pero ¿qué necesitarían para hacer una casa como fundacional? ¿Cuál sería la base? Los cimientos. Sí, los cimientos que no se ven y de ahí sacamos las columnas, porque el techo se va a sentar sobre estas columnas. Entonces, imagínense que el derecho del trabajo es esto. Y estos son los principios. Porque nosotros decimos que los principios son los pilares fundamentales del derecho del trabajo. Son conceptos esenciales que hacen a nuestra disciplina. Algunos, la mayoría, como lo vamos a ver ahora en la ley del contrato de trabajo, están consagrados en la ley. Pero otros no, y la misma ley nos da la solución cuando no podemos encontrar un principio específico que nos ayude a resolver una cuestión, vamos a lo que ustedes ya han estudiado como principios generales del derecho. Estos principios que vamos a estudiar ahora tienen ciertas funciones que tienen que ver con la necesidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, le vamos a poner una sanción a que sea tarde, no va a dar asistencia. Es decisión de ustedes. Si quieren entrar al cuarto, a la iglesia, no sé, en los cuartos,
mucho después y es lo mismo. No, claramente no. Bien, estos principios tienen distintas funciones según a quién intenten dirigir. Tienen una función orientadora o de integrar a la materia, por eso que después cuando nos veamos se van a dar cuenta cómo puede esta función. Tienen una función normativa, fundamentalmente porque cada norma de la ley de contrato de trabajo que se refiere al principio nos está dando la explicación de qué es lo que tenemos que hacer en un supuesto de hecho concreto cuando tengamos que aplicar ese principio. Tienden a orientar a un intérprete, ya sea el legislador, un juez, que son los que lo van a aplicar, y tienden a uniformar el sistema del derecho individual de trabajo para que, creando un marco, esto sí más fácil, creando un marco legal respecto de que nosotros lo llamamos orden público, para que todo se dé en ese marco legal. ¿Cuáles serían los principios? A ver. 9. Bueno, pero vamos a los principios, ya vamos a la ley. Yo prefiero que lo veamos en la ley para que. Sí. Principio indubio pro operare. Ahí está, artículo 9. No. Condición más favorable. Bueno, esas son las reglas, está bien. Sí, déjalo ahí en el 9. El 7, condiciones no es el la condición más beneficiosa, el 8 y 9. Nosotros cuando vemos los principios vamos a partir del concepto del derecho del trabajo. Ahí está. Necesitamos definir el derecho del trabajo. ¿Qué es el derecho? ¿Qué concepto tienen ustedes de derecho que han visto derecho privado y derecho público así, no? Derecho privado en segundo, derecho público en el semestre anterior. ¿Qué es el derecho? Yo no digo el derecho al trabajo porque recién lo están viendo. ¿Qué es el derecho? ¿Es un conjunto de algo o no es un conjunto de algo? Sí. Conjunto de normas. ¿Qué son las normas? Reglas. Reglas. ¿Y me pueden decir el nombre de una norma o una regla, si la quieren asociar con eso, con ese concepto, con esa definición? ¿Qué normas conocen de privado? ¿Qué normas han estudiado en privado? Código civil y comercial. Por supuesto. Código civil y comercial de la nación es una norma. Y entonces, ¿qué es una norma? Para que ustedes tengan más claro el concepto. ¿Qué es una norma? Más claro ¿Qué sinónimos me pueden decir de norma? Aunque el concepto de norma es más amplio, por eso yo sé que es capcioso. Pero si ustedes me dicen el Código Civil y Comercial, ¿el Código Civil y Comercial quién lo sanciona? ¿Ah? ¿Quién lo sanciona el Código Civil? Miren que al visto de derecho público no me van a mentir porque si no, no podrían estar sentados acá. ¿Quién sanciona el Código? El Congreso. No, la Cámara sola no, necesita ¿qué? Las dos cámaras. Las dos cámaras. ¿Qué Cámara me está hablando usted? Senadores. Bien. Una va a ser cámara de origen, otra va a ser cámara de revisión, pero las dos cámaras intervienen. ¿Y las dos cámaras qué forman? El Congreso. Bien. Y entonces, ¿qué dice el Congreso de la Nación? Leyes. Leyes, ahí quería llegar. El procedimiento de sanción de la ley, ¿no lo han visto en el público? Bueno. Entonces, ¿qué es el Código Civil y Comercial? Una ley. Porque está sancionada por el Congreso. Pero resulta que norma es más amplio el concepto. Por eso que nosotros decimos, con buen criterio, conjunto de normas. ¿Y qué más? Porque ahora a la pregunta de Villa. ¿Y qué otras normas conocen en derecho administrativo? Que ahí es donde está lo amplio. Bueno, muy bien, la Constitución Nacional es una norma, la ley de leyes y la Constitución de la provincia. Los decretos, resoluciones, profe. Claro, ahí están los decretos.
las resoluciones, yo le vengo diciendo que el ministro de Trabajo tiene que dictar una resolución, y la resolución es, si es una autoridad administrativa, la resolución es un acto administrativo. Y un acto administrativo también es una norma. Por eso que cuando nosotros hablamos de norma, el concepto es bien amplio. Ahora, si hablamos de ley, ya nos estamos refiriendo al procedimiento de sanción de la ley que está en la Constitución de la Nación. Y entonces, ¿ustedes creen que el derecho al trabajo solamente se refiere a normas? No. Principio. Claro, tiene que, ahí le tenemos que agregar en todas las disciplinas, cuando veamos derecho colectivo del trabajo, vamos a ver las normas, que yo ya les había contado cuáles son, y vamos a ver los principios. Cuando veamos derecho de la seguridad social, vamos a ver las normas que están contempladas en este derecho y sus principios. Por eso es que la definición del derecho individual del trabajo es conjunto de normas y principios. ¿Por qué creen ustedes que nace el derecho del trabajo? A ver, si nos tendríamos que remontar a la historia, ¿cuándo podemos decir que existe el derecho del trabajo? Yo lo oriento un poquito. Nosotros tenemos, ¿cuándo se sanciona la Constitución de la Nación? 1853. Muy bien. Desde 1853 ya estaba incorporado el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación. No. No, muy bien. ¿El 14 bis de cuándo será más o menos? 1954. 1954. 50. La reforma de la Constitución de la Nación que introduce el artículo 14 bis es de 1957. Y yo les había contado hace un rato que nosotros tenemos una ley específica, que la vamos a estudiar en esta asignatura, que es la 2744, que se sanciona en 1974. Obvio, después de la Constitución. Y entonces, ¿cuál es la importancia del 14 bis en la Constitución de la Nación? A ver si alguien lo sabe decir. ¿Por qué es importante que un artículo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, tanto individual, colectivo, y el artículo 14 bis hace esa separación en el derecho individual, colectivo de la seguridad social, estén en el texto de la Constitución de la Nación? ¿Que le da jerarquía constitucional a esos derechos? Sí, le da jerarquía constitucional. Bien. Y ahora justo que hablamos de la jerarquía constitucional, ¿cuál es la última reforma de la Constitución de la Nación? 1994. Muy bien. Y con lo que respecta a nuestra materia, tiene muchos aspectos que se han modificado, tiene vital importancia el inciso 22 del artículo 75. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 75, inciso 22? Están los tratados internacionales. Claro, incorpora al régimen jurídico de nuestro país a los tratados internacionales sobre derechos humanos y le da rango de ¿qué? Jerarquía constitucional. El rango constitucional. Se aplican en el país como si fuera la Constitución de la Nación. Y dentro de esos tratados internacionales están algunos referidos a nuestra materia, por eso impactan en el derecho del trabajo. Ahora, ya hemos recorrido la Constitución, ahora vuelvo a preguntar, ¿por qué es importante, además del rango constitucional que dice su compañera, y fíjense las fechas de lo que yo les estoy mencionando, ¿por qué es importante, y ahí está la ayuda, por qué es importante el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación? Miren, antes que ustedes vayan haciéndose esa pregunta, yo les cuento. Nosotros, en Derecho al Trabajo, hemos sacado esa unidad porque la teníamos que acortar. Derecho al trabajo no nace por generación espontánea, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de trabajo, y dice el 4, mostrarles, el 4 de la ley de contrato de trabajo. Cuando nosotros
hablamos de trabajo regulado por la ley de contrato de trabajo, la ley nos dice, constituye trabajo, por eso el concepto de trabajo para el derecho al trabajo es este, constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla a cambio de una remuneración, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en el mundo. Solo después de entender que primero tenemos un hombre y una mujer que trabajan y esa actividad productiva y creadora es lo que dignifica el trabajo, después vamos a entender que mediante las partes un intercambio y un fin económico que tiene el resguardo de la ley. Esto del marco, en el marco legal, acá la tenemos en la ley. Y entonces, nosotros para llegar a esta definición de trabajo, con la ley 20744 de 1974, hemos mandado varias edades históricas, ¿no es cierto?, donde el trabajo no tenía siempre la misma consideración. En la edad antigua, ¿se acuerdan ustedes de historia como a qué se asimilaba el trabajo en la edad antigua? En Roma, por ejemplo. La esclavitud. ¿Quién era el que trabajaba? El esclavo. ¿Desde cuándo está abolida la esclavitud en la República Argentina? Un poquito después. ¿La asamblea de qué año es? 1803. De 1803. Cuando pasamos de la edad antigua a la edad media, en la edad antigua, vamos a la edad media, teníamos en la edad media, ¿qué se produce en la edad media cuando se da el éxodo de la... No, primero tenemos el siervo de la gleba. Siervo de la gleba. ¿Qué sería la gleba? ¿Ustedes ven películas históricas? No. Tan chavos. Series, seguro. ¿Alguna serie histórica? Hay un montón de series históricas que hablan. Yo les paso un dato, no sé si están en el Edul, en la Catedral del Mar, de 1400 años. La Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona. Cuando se construye la catedral, es esta serie y muestran cómo vivían los siervos de la gleba y los trabajadores de la media. El siervo de la gleba, en la época del feudalismo, ¿qué hacía la gente? Se buscaba un señor feudal que a cambio de protección, el señor feudal, ellos le trabajaban la tierra y se quedaban lo mínimo para subsistir. Y bueno, en algunos casos los llevaban en la sepultura porque se nos cuenta trabajando en esa catedral que se la ven imponente, y en ese momento seguía siendo una persona sin mayores derechos, ¿no? O sea, trabajaba de sol a sol para todo lo que producía iba para el señor feudal y lo mínimo era para su subsistencia y de su familia. Cuando se produce la fundación de los estados modernos, ya cuando estábamos saliendo de la Edad Media, la pasada de la Edad Media, se empieza a ver el éxodo del campo a la ciudad. Y ahí, ¿qué hacen los trabajadores? Los trabajadores, y fíjense, por eso dice que es la semilla del derecho colectivo de trabajo, la semilla de las asociaciones profesionales de trabajadores. Los trabajadores, según los oficios, comienzan a agruparse y se forman los colegios de artesanos, porque el trabajo, como el trabajo de la porcelana, del vidrio, de las telas, eran considerados artesanos. Los trabajadores y los colegios de artesanos a su vez tenían sus estamentos que iban desde el maestro al oficial y el aprendiz. Y estamos haciendo un paneo rápido de la... Y eso se ve en algunos gremios, ¿no? De la construcción tan categorizada así. Mira vos. Oficiales y oficiales El aprendiz. Y lo toman desde
después los colegios artesanos son abolidos, y nosotros tenemos hacia 1917, 1919, las primeras constituciones políticas que toman a los derechos de los trabajadores y los insertan en los derechos políticos son la de México y la alemana de Weimar, que es cuando termina la Primera Guerra Mundial. Y acá está el cuidado, porque este movimiento que nosotros a partir de esta época llamamos constitucionalismo social, es cuando los derechos de los trabajadores son incorporados en los textos escritos de las constituciones políticas. Y entonces, ¿cuál es la importancia para los trabajadores, pónganse en el lugar de los trabajadores, de que la Constitución de la República Argentina haya incorporado en 1957 el artículo 14 bis, respondiendo a este movimiento de constitucionalismo social? ¿Cuál será la importancia? Más que seguridad. Seguridad jurídica, pero más que seguridad. Proteger las desigualdades o... La defensa de los derechos. Me voy a salir. Ya. Así yo le voy revisando las preguntas en función de los detalles. Y vamos por acá. Protección de los derechos, ¿qué más habían dicho? Seguridad, protección de los derechos. Volvamos a la definición. Conjunto de normas y principios que regulan las relaciones, dice Grisolía, pacíficas y conflictivas que nacen del hecho del trabajo y todo lo que tiene que ver con ese hecho del trabajo. Conjunto de normas y principios que regulan. Bien. Ustedes me dicen que tiene que ver con la seguridad física y con la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos que el artículo 14 bis entonces tiene que ver con la protección de los derechos de los trabajadores? ¿Por qué hay que proteger a los trabajadores? Porque son la parte económicamente más débil. Si nosotros nos imagináramos un empleador y un trabajador acá, podemos decir que ellos están en paridad de situaciones, son parejas con sus derechos y sus obligaciones. Cada uno se mira en el espejo del otro y dice: yo tengo los mismos derechos que él y también tengo las mismas obligaciones. ¿Hay una paridad? No, claramente no hay una paridad, porque el trabajador, sin duda, es la parte económicamente más débil de esa relación de trabajo, de esa relación jurídica. Y entonces, si hay una parte económicamente más débil, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tutelar, cuidar. Por eso, la razón de existencia del derecho del trabajo es que es un derecho protectorio. Es un derecho que nace para tutelar a la parte económicamente más débil de esta relación jurídica empleador y trabajador. Por eso la importancia del artículo 14 bis en la Constitución reformada del 57, porque ¿qué le dice al Congreso de la Nación? La Constitución le dice al Congreso: están obligados a sancionar una norma que fije el marco legal para que se desenvuelva esa relación jurídica entre trabajador y empleador. Sin esa norma, que la ley de contrato de trabajo, ¿cómo nos regiríamos nosotros antes del 74? ¿Qué podría ser? ¿Cuál habrá sido la norma
que regía antes del 74, que se sanciona la ley del contrato de trabajo. ¿Qué existía ya? Sí, ¿el qué? Contrato privado, ¿y el qué lo regía? ¿Dónde está? El Código Civil. Claro, el Código Civil no. El Código Civil. Civil. Ese trabajador y empleador no es que no tenían normas, sí tenían una norma, pero era el Código Civil Comercial de la Nación. Y ustedes que ya han visto el Código Civil Comercial de la Nación, o algo, ¿qué significa el principio de autonomía de la voluntad? ¿Qué significa que la voluntad es autónoma? ¿La voluntad de quién? ¿Qué significa el principio de autonomía de la voluntad? Estamos en un contrato. Vamos a algo concreto. Contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, ¿cómo se llaman las partes? Comprador, vendedor. Uno que vende y otro que compra. Y resulta que el que vende y el que compra, para el derecho civil, son dos voluntades que se ponen de acuerdo para celebrar un contrato de compraventa en paridad, en igualdad de condiciones. Acá no hay que proteger a nadie, salvo que existieran algunas causales que se podrían producir y que se anule la venta, pero si no, la regla es que esas dos voluntades pueden resolver sobre ese contrato de compra-venta porque gozan del principio de autonomía de la voluntad. Esas voluntades son autónomas y se dan sus propias leyes, sus propias normas, en este caso del contrato de compra-venta. Eso dice el principio de autonomía de la voluntad. En el derecho del trabajo, ese principio es desplazado por el orden público laboral. Ya no consideramos nosotros dos voluntades autónomas que se van a dar sus propias reglas. Para nada. Porque ¿qué decíamos? Que el trabajador es la parte económicamente más débil a la que hay que proteger. Entonces era necesario que el Congreso de la Nación en 1974 sancionara la ley de contrato de trabajo, que el marco normativo para que se desenvuelva el contrato de trabajo como relación jurídica con la protección legal, para que protejamos a la parte económicamente más débil que el trabajador y la trabajadora puestos ya a trabajar. Ahora, por eso, el primer principio que nosotros estudiamos es el principio protectorio. Entonces ustedes van a tener en los libros un listado de principios y van a comenzar. Si tendríamos que hablar de jerarquía, vamos a poner en primer lugar el principio protectorio. Este principio tiene tres reglas. La del indubio, y a nosotros abogados nos gusta hablar claro para confundir, porque bueno, hay que aprender un poco de latín. Pro, operario, y no es tan raro, porque si nosotros, así como hacen en inglés, así se les enseña que busquen las palabras que son más transparentes, en esto hacemos lo mismo. Indubio, ¿qué significará? En duda. Y pro operario, ¿qué será? Correcto. Y en caso de duda estamos a favor del trabajador. Así es, señores. El principio indubio pro operario, y nosotros le habíamos dicho hace un rato que dentro de las funciones de los principios teníamos una función interpretativa que va dirigida al intérprete último de la ley de contrato de trabajo. Si nosotros tomamos un conflicto individual de un despido sin justa causa del empleador, pero resulta que no puede acreditar que es sin justa causa, o un despido de 242 es
por injuria grave. Un despido si hay una injuria grave que no consiente la prosecución del vínculo, dice la ley. El intérprete, ahí está, volvamos. Tenemos un conflicto individual. Ese conflicto individual no pudo ser solucionado en la Dirección Provincial del Trabajo. La Dirección Provincial del Trabajo, el trabajador llevó su conflicto, le dijo al director del trabajo: yo fui despedido sin justa causa y no me pagaron la indemnización del castigo. ¿Qué le tendríamos que pagar lo que expulsado, lo que hagamos lo que pague? Despido sin justa causa, ¿qué indemnizaciones? 2.45. Y bueno, no le voy a preguntar más detalles porque bueno, ahí no me pagaron la indemnización. Resulta que en la dirección de trabajo, el abogado que le asigna, el instructor que tiene la causa, cita al empleador, le dice que se presente a hacer valer sus derechos, que haga su descargo, y se inicia ahí en la Dirección Provincial de Trabajo una instancia conciliatoria, a los efectos de ver si este conflicto puede ser solucionado, pero no se soluciona. Y entonces el trabajador no se va a quedar con que no se solucione y tiene un problema porque fue despedido, ya no tiene remuneración y encima no le pagaron tampoco de indemnización, lo va a llevar ese conflicto a la justicia. Y entonces quien va a ser el último intérprete de este conflicto va a ser el juez. Y el juez, cuando tenga que aplicar el principio, es el que va a tener que aplicar, mejor dicho, el principio indubio pro penal. Demanda con prueba, contestación de demanda con prueba, producidas las pruebas que se han ofrecido, y el juez, el principio lo que le dice al juez: ante la duda, usted debe fallar a favor del trabajador. Porque el principio es muy claro. En caso de duda, voy a estar a favor del trabajador. Nosotros traímos, esto es de paréntesis, este principio lo vemos, los estudiantes de abogacía, lo ven en el derecho penal. Indubio pro reo se llama el principio, que también se aplica en derecho penal. En caso de duda, si no se aportaron las pruebas suficientes para mostrar la culpabilidad del reo, y se lo tiene que absolver o se va a más la pena o lo que fuere, porque la duda lo beneficia. Y acá también la duda al trabajador lo beneficia. La regla de la condición, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa. No, esto es me corta, no. Hagamos el listado y así ya vamos viendo algunos que los que el tiempo nos permite. Principios de alguno que haya estado en el año anterior o en el año anterior y se acuerde. Hay uno que tiene que ver con las modalidades del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, que vamos a ver acá si quiere, admite una serie de modalidades. Una es la que privilegia la ley. ¿Cuál? Sí. Principio de continuidad. Los derechos, la ley dice, yo les digo el que dice la ley, ustedes me dicen. La ley dice que los derechos de los trabajadores no se pueden renunciar. La irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores es otro principio. Los trabajadores y sus derechos habientes tienen que formalizar gastos para presentarse en una instancia administrativa o en el Ministerio Judicial, gratuidad de los procedimientos. Administrativos y judiciales. ¿Qué otro principio conocen? Buena fe y igualdad. Y el principio de buena fe.
suponamos, es bueno que vamos a ver qué es así. ¿Qué más? Si las partes dicen que el contrato va a ser una locación de servicio o una locación de obra, resulta que la persona contratada cumple horario, recibe órdenes, puede estar sujeta a potestad disciplinaria y cobra a fin de mes un salario. ¿Qué prevalece ahí? ¿Lo que las partes pactan o lo que dice en la realidad de los hechos? La primacía de la realidad. Después, si según el autor, porque esto también tiene que ver con los tiempos y con los autores. Por ejemplo, Victoria plantea, bueno, el de la razonabilidad, principio de la razonabilidad, el de justicia social, perdón. El justicia social, el de equidad. Después la ley les dice, la ley sí habla de los principios generales del derecho, que son la aplicación supletoria. O sea, si la situación no cambia ninguno de estos principios, sí, no, se admite que vayamos a los principios generales del derecho. Y algunos autores hablan del principio de progresividad. En 1974, cuando todavía no estaba reformada la Constitución de la Nación, que introduce los tratados sobre derechos humanos que les confiere rango constitucional, y no podíamos hablar de la progresividad, pero sí, a partir del 94, con la reforma de la Constitución, progresivamente vamos a ir incorporando y tutelando más derechos a favor de los trabajadores, y eso es lo que tiene que ver con la progresividad. La regla de la norma más favorable. Y acá volvemos con el concepto de norma. Para el derecho del trabajo, podríamos enfrentar, mejor dicho, dos normas que son las con las que nosotros nos vamos a desenvolver ustedes, mejor dicho, en el ejercicio de la profesión. ¿Quiénes de este grupo estudian para contador público? No puedo hacer estadística, pero son casi parejos, ¿no? Con el licenciado de Pareciera que está parejo, pero bueno, yo me refería a los que van a hacer en el ejercicio de la profesión, van a ser contadores y se van a dedicar al rubro laboral, y sus normas más importantes van a ser cuando trabajen la ley de contrato de trabajo. Pero también tenemos otras normas que nosotros vamos a estudiar más adelante, y las tiene el artículo 1 o 2 de la ley de contrato de trabajo, la fuente del contrato. Bien. Fuente de regulación. Ahí está. Fuente de regulación del contrato de trabajo. El contrato de relación de trabajo se rige por la ley de contrato de trabajo, pues estamos viendo, por las leyes y estatutos profesionales, después les cuento algunos, por las convenciones colectivas o laudos o fuerzas letales, por la voluntad de las partes y por los usos y costumbres. Cuando veamos fuentes, estas son las fuentes del contrato individual de trabajo. Bien. Acá dice por la ley de contrato de trabajo. Y dice después por las leyes y estatutos profesionales. Fíjense que nosotros, antes de 1974,
yo le dije que se sanciona la ley de contrato de trabajo. La primera ley de naturaleza laboral es la 11.544, que la vamos a estudiar en la bolilla de jornada de trabajo. De 1921. Entonces, cuando nosotros tenemos que buscar la norma más favorable al trabajador, vamos a ir de una norma laboral, no importa la fecha en que se haya sancionado, siempre que sea más favorable al trabajador. Porque, a ver, en uso de la autonomía, de la voluntad colectiva, la fuente, cuando se hace uso de la autonomía de la autoridad, la autonomía de la voluntad colectiva, la fuente se llama convenciones colectivas de trabajo. ¿Esto qué significa? Que las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, acá sí, paréntesis, solamente pueden celebrar convenios colectivos de trabajo las asociaciones profesionales con personería gremial en representación de los trabajadores. Estamos en derecho colectivo, sujeto colectivo, las asociaciones profesionales de empleadores o cámaras empresariales, y en uso de esa autonomía colectiva, ellos celebran convenciones colectivas de trabajo, que van a regir a los trabajadores. Después lo vamos a contar lo que es el efecto de la OME, porque son fuentes de derecho del trabajo, son fuentes de contrato de trabajo. Entonces, si la norma más favorable surge de una convención colectiva, lo que dice el principio es que yo voy a desplazar la aplicación de la ley de contrato de trabajo para aplicar la convención colectiva de trabajo. Si lo más favorable surge de un estatuto profesional, también se produce el desplazamiento de la ley de contrato de trabajo, y el desplazamiento es, en el caso de los estatutos, lo dice el propio estatuto. Para esta actividad se aplica este estatuto, y supletoriamente, principio de la norma especial, que ustedes lo ven en derecho administrativo. Existiendo norma especial, la norma especial desplaza a la norma general. Entonces, si la actividad está regulada por un estatuto, yo ahí tengo que aplicar el estatuto. Y el estatuto desplaza, norma especial desplaza aplicación de norma general, pero resulta que este estatuto no tiene una norma más favorable, la tiene la ley de contrato de trabajo, y el principio y la regla de la norma más favorable me dice a mí que yo tengo que aplicar siempre la más favorable. Esto es para que ustedes vean que las fuentes del derecho del trabajo individual no solamente pasan por la ley de contrato de trabajo, por eso es que necesitábamos un principio que nos vaya orientando respecto de que distintas normas se apliquen, hablen sobre situaciones concretas del trabajador, que aplico. Y a mí me dice el principio, aplique siempre la más favorable. Y con respecto a la condición también, si la condición creada por una norma es más favorable, yo voy a tener que buscar la condición en la norma más favorable. No importa la norma, importa la condición, ya sea de la ley de contrato de trabajo, del convenio colectivo de trabajo o del estatuto propio. Sí. ¿Ejemplos? ¿Alguno se le ocurre? Los que ya cursaron, ¿cuál sería una norma más favorable respecto de un convenio colectivo comparada con la ley de contrato? Un ejemplo concreto. Un ejemplo de estatuto más beneficioso que la ley de contrato. El convenio colectivo de primeros. ¿En qué sentido? Le dan una relación de sueldo superior a la misma que establece. No sería esa la situación. Eso es otra cosa. Vamos a la remuneración. Acá estamos Esa es la viendo Romper algunos días de licencia por maternidad. Sí, vacaciones. La ley de contrato establece 14 días, un convenio colectivo puede establecer más de 14 para el tramo de antigüedad de 1 a 5 años. ¿Los hay? Sí. UTEDIC tiene más días de vacaciones. Estatutos, el estatuto del encargado de edificios de renta y propiedad horizontal tiene periodo de prueba.
¿Cuál es el periodo de la ley de contrato? 3 meses. 90 días. El estatuto de los de casa de renta y propiedad de Santa son 60 días. Ese es más beneficioso. ¿Por qué? Porque Referido. la ley de contrato de trabajo es el plazo mínimo 3 meses. O sea que 3 meses el trabajador no tiene la estabilidad que tiene un trabajador del contrato de trabajo de tiempo indeterminado, entonces se nos reduce a 2. Usted va a contratar, pero solamente un periodo de trabajo. Y eso hace la diferencia de que van a estudiar ustedes la ley de contrato de trabajo. Ahora, cuando salgan a ejercer, se suma todo lo otro. O sea que necesitamos que eso, que parece tan teórico de la ley y el contenido, tiene que estar firme. Después se van a llevar un convenio colectivo por cada actividad que se les ocurra, van a tener un convenio, lo van a tener que estudiar completo, van a tener que ver qué normas van a aplicar del convenio, y si son todas, o tendrán que combinarlo con la ley, y van a tener que estudiar los estatutos, y si lo aplicarán completo o combinado con la ley. Así que es innegociable que la ley la sepan bien. Exactamente. Nosotros, por suerte, no podemos enseñar todos los estatutos y tampoco los convenios colectivos, porque no lo agarraría el tiempo. Pero sí le damos las herramientas básicas para que ustedes después se desenvuelvan en la profesión. Y por eso el derecho colectivo, acá en derecho individual estudiamos la ley de contrato de trabajo. Y en derecho colectivo lo vamos a apuntar como el procedimiento de formación de esa norma nueva que son convenios colectivos. Y en los conflictos laborales le vamos a mostrar cómo se dictan los laudos arbitrales, que también son fuente del derecho del trabajo, del derecho individual del trabajo, porque son fuente del contrato. Y después, el contrato individual lo vemos porque la voluntad de la parte es desde el artículo 21 en adelante, cuando hablamos de contrato de trabajo, que se perfecciona, que es con el consentimiento de las partes. O sea, el contrato acuerdo necesita la voluntad de las partes. Pero en esta materia estudiamos leyes de contrato de trabajo. Y el desafío de ustedes es aprenderla y aprender los mecanismos que le vamos a ir dando, porque ustedes cuando vean un convenio colectivo y tengan que hacer una liquidación con un convenio colectivo, ya van a saber de qué es el convenio colectivo, cómo se celebró ese convenio colectivo, para tener la seguridad de lo que están haciendo, está bien. Bien. Y vamos al principio de continuidad. El principio de continuidad dice que sí. El protector entonces nos habla de la norma más favorable con norma, me voy al artículo 1 y voy después. ¿Y tiene algo que ver también el artículo 9? Sí, ahí está definido también el principio de la norma más favorable en el principio de protector. Y en el 8, el de la condición más beneficiosa. 8 y 9, esto está en el PowerPoint, por eso es que no nos vamos a detener, yo quería que ustedes. Esta es la forma, salvo por las partes conceptuales de la materia, donde les pedimos conceptos, definiciones, estructura, que ustedes van al libro. Después nosotros queremos que se familiaricen con la ley, porque el examen es básicamente ley de contrato de trabajo, más libro, más bibliografía. Pero si ustedes no saben la ley, no van a aprobar el examen. Entonces, desde el día 1, ya la clase que viene, traten de tener un PDF, si no tienen usar el teléfono, como ustedes prefieran, la ley de contrato de trabajo, porque toda la dinámica de la clase se centra en el estudio de la ley. Nosotros después lo vamos. Y además, si ustedes ahora quieren salir de la calle, van a la biblioteca y consultan algo de lo que nosotros estábamos viendo, y van a buscar un libro de texto donde tienen todos los conceptos. Pero todo después está en la ley. Entonces yo cuando estudio derecho de trabajo estudio de la ley. Y en lo que a mí me falta, algún concepto, alguna seguridad, voy a leer. Hago mi resumen con la ley. Y después lo completo con el libro. No al revés. ¿De acuerdo? Porque si ustedes van primero al libro, no llegan a la ley. Y después se confunden y se notan en el examen. Si lo hacen al revés, si van a la ley, la van a tener la respuesta, porque lo que nosotros les preguntamos, quizá algo que toque, no sé, concepto de derecho del trabajo o de mismo de ley. Bien, principio de continuidad. ¿Qué significa el principio de continuidad? ¿Qué tiene? Con relación a qué se refiere el principio de continuidad, contrato de trabajo. ¿Qué es lo que dice la ley en el artículo 10?
En caso de duda, las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato de trabajo. Y si vamos al 90, primera parte, nos dice la ley de contrato de trabajo. ¿Cuál es? Porque ahí se tiene que ver con la modalidad. El artículo 90 dice, el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado. Entonces, juntemos estos dos conceptos. El principio de continuidad, con el artículo 90 nos dice que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado goza de este principio. Por lo tanto, en caso de duda, y de nuevo el intérprete va a tener que fallar y va a tener que ajustarse al principio de continuidad y estar a favor de la subsistencia del contrato de trabajo. Les doy un ejemplo. Despido del trabajador por pérdida de confianza. Yo lo despido, empleador, le digo que el incumplimiento de sus obligaciones consistente en tardanzas reiteradas, nosotros lo vamos a aplicar acá con el alumno, tardanzas reiteradas nos van a hacer perder la confianza, el empleador puede decirlo, ¿no? Y la pérdida de la confianza justificaría, ojo, el tiempo potencial, que yo haga uso del 242 y diga, se ha producido una injuria de tal gravedad que consiente que ese contrato de trabajo no pueda continuar. Y producto distrae, lo extingo al contrato de trabajo. Y yo digo, es con justa causa, pérdida de confianza, y el trabajador dice, no hay justa causa, las tardanzas no han sido justificadas, puede que quisiera argumentar, es capítulo, ¿no? Y entonces se lo llevan al juez. Y el juez va a tener que valorar si existió la pérdida de confianza y en caso de duda, y volvemos a la duda, el 10 dice que debe de estar a favor de la continuidad del contrato. La mínima duda le va a hacer tener la seguridad al juez que no existió la pérdida de confianza, que esa pérdida de confianza al no existir no admite la extinción del vínculo laboral porque no se configuró la injuria grave de la que habla el 242. Porque tenemos el principio de continuidad. Aplicado el principio de continuidad con lo que dice el 90, nos estamos refiriendo al contrato de trabajo de tiempo indeterminado, que es el contrato que la ley de contratos privilegia. Porque acá en el artículo 90 en adelante ya nos habla de cuáles son las modalidades en las que se puede celebrar un contrato de trabajo. Pero ojo, la más importante, la regla general, es la del artículo 90, primer párrafo, contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Porque después va desgranando otras modalidades que pueden ser excepciones del principio, como el contrato de trabajo de plazo fijo, contrato de trabajo de aprendizaje, contrato de trabajo eventual. Nosotros, como de tiempo indeterminado, de todas las modalidades, tenemos el contrato de trabajo previo y el contrato de trabajo de temporada, que es de la continuidad, no es lineal, sino por ciclo de tiempo. Pero el principio es que la ley va a prevalecer en el contrato de trabajo de tiempo indeterminado, el principio de continuidad, que en caso de duda se va a estar a favor de la continuidad del tiempo. Principio de irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Es así? ¿Tiene excepciones? Es el principio general, pero ¿tiene excepciones? Sí. ¿Cuál sería una de las excepciones? Muy bien. ¿Y por qué decimos que la renuncia al empleo es una excepción? ¿Cuál es la justificación? Que nos corremos del principio general que dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Y nos corremos ahí y admitimos la excepción, la renuncia al empleo. Para que sea válida la renuncia al empleo, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo se la tiene que otorgar el trabajador al empleador? Tiene que ir al correo, tiene que
autoridad oficial, ante la autoridad pública, que sería el empleo del correo que certifica que quien firmó es el trabajador con la acreditación de identidad. O ante la autoridad administrativa de trabajo que mal físico, porque no es más fácil irse al correo, pedir el telegrama, que además es gratuito, y se lo despacha y yo estoy renunciando al principio. Porque el principio dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Para admitir las excepciones, la ley las dota de ciertas formalidades, como en el caso de la renuncia. Bueno, el de la gratuidad, justamente es la que dice que los trabajadores y sus derechohabientes no están obligados a asumir gastos, derogaciones, en sede administrativa, en sede judicial. El principio de buena fe. Polo, ¿usted me había hablado del principio de buena fe? Polo, ¿Polo está? Ah, bueno, sí, 62. Usted me habló del principio de buena fe, 63. Le hago el 63. Bueno, sí, después vamos a ver el derecho de obligaciones, vamos a ver todo. Le hago el 63. Ay, de acá adelante, pero bueno, yo lo estoy identificando. ¿Qué dice el principio de buena fe? Las partes que accede a empleador y trabajador, que son las partes del contrato de trabajo, están obligadas a obrar de buena fe. Y ahí les explica a ustedes y a mí qué es obrar de buena fe. Ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador al celebrar, ejecutar, extinguir el contrato o relación de trabajo. Principio de buena fe. ¿Qué es ser buen empleador y qué es ser buen trabajador? Ejemplo. Porque son reglas de conducta. Ustedes se han visto en privado, y que usaban en el Código Civil, la figura en el derecho romano, la del buen padre de familia. Y el buen hombre de negocio en el derecho comercial. Tomaron todo el derecho romano de la figura del buen padre de familia. ¿Qué hace un buen padre de familia? Protege, cuida, alimenta, da salud, da educación, da vivienda, vestimenta, esparcimiento. Bueno, obviamente no podemos decir casuísticamente cada una de las cosas que hacemos por día, lo cual no vamos a alcanzar el día para decir las cosas que hacemos, pero vamos a también. Y el buen empleador y el buen trabajador, ¿qué sería un buen empleador y un buen trabajador según el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde está consagrado el principio de buena fe? Que cumpla con las obligaciones, ¿quién? El empleador y el trabajador. Fíjense que cuando veamos derechos y obligaciones de las partes son comunes, se ven como en espejo. A cada derecho del trabajador le surge una obligación al empleador y al revés. A cada derecho del empleador le surge una obligación al trabajador. Que cumpla con las obligaciones de la ley de contrato de trabajo. El empleador y el trabajador. Eso los convierte en un buen trabajador y en un buen empleador. Pero todo, a ver, y casuísticamente lo puede exceder, ¿no? Porque hay obligaciones, obrar con probidad y lealtad. Y la ley dice solamente eso. ¿Qué es obrar con probidad y lealtad? ¿Qué significará en el caso concreto eso? Porque nosotros trabajamos la casuística cuando tenemos un conflicto individual, que la tenemos que dar a la casuística. El principio nos dice que tiene que obrar de buena fe. Y eso también nos va a permitir a ustedes, al momento de que si forma parte de la oficina de recursos humanos y el empleador le pregunta, porque acá hacen agua los empleadores respecto de las sanciones de los trabajadores. Nosotros tenemos el ejercicio de la potestad disciplinaria dentro de la unidad de derecho de obligaciones fiscales. El empleador, por supuesto que tiene el ejercicio de potestad disciplinaria dentro de cierto marco legal, obviamente, el que dice la ley de contrato de trabajo. Pero los empleadores o no las ejercitan y las ejercitan más y terminan esto. Admiten la tardanza. Después de 20 veces que vino tarde, y ahí se le agotó la paciencia y lo despedimos. Porque me cansé, viene tarde todas las veces y nunca justifica y siempre hay un curso. Y el principio de buena fe y el principio de continuidad, y ahí van a entrar en crisis. Entonces, todo eso que nosotros le vamos a contar
partir de ahora a ustedes les va a servir para que cuando estén en función de contador o de licenciado en la oficina de recursos humanos tengan las herramientas jurídicas para decir, ojo, nos tenemos que manejar de esta manera y no de esta manera, porque si no las consecuencias se pagan económicamente con la ley de ley. Entonces, principio de buena fe, y la ley dice tanto al celebrar, al ejecutar, como al distinguir el contrato de trabajo. Es en todo el recorrido del contrato de trabajo. Este empleador que decidió de más, porque hizo uso de la pérdida de confianza, podía estar obrando de mala fe, eso también le va a servir al intérprete que tiene que solucionar el conflicto, si no puede justificar esa supuesta parte. Y se termina llevando un juicio y termina perdiendo un juicio. Principio de privacidad de la realidad. Yo les había contado que tiene que ver con qué. Con lo que de verdad se hace. Con lo que sucede en la realidad de los hechos y no con lo que las partes han pactado. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos a insistir. Ustedes siempre, cuando veamos la ley de contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo se pone en esta posición. Proteger a la parte económicamente más débil de la relación jurídica. La parte económicamente más débil es el trabajador. Entonces, resulta que yo necesito trabajar y a mí el empleador me dice, che, mirá, y yo de la única forma que te voy a poder contratar es con un contrato de locación de servicio o locación de obra. Y yo necesito la única le digo, y sí, yo me avengo a sus condiciones. El empleador es el propietario de los medios de producción y el que tiene la ganancia y también tiene que asumir su pérdida, claramente, en el dentro de la teoría de la agilidad. Pero el trabajador tiende a venirse a las condiciones que expresa el empleador. No le va a decir, no, che, si no me hacen un contrato de trabajo, no trabajo. El empleo no es registrado, los contratan, los hacen trabajar, no los registran. Y después sí surge el conflicto, obviamente, cuando el trabajador es medianamente asesorado, se da cuenta, vio las noticias, le son diarios, dijo a mí yo tengo el derecho a ser registrado. Porque a mí mi registración, ¿qué me permite como trabajador? ¿De qué protección gozo? Además de tener un salario, una remuneración, que es la remuneración según la que fija el estatuto o el Ministerio de Trabajo, la remuneración mínima. ¿Qué otros beneficios me tengo yo? Los aportes que me van a permitir jubilarme y qué más. Obra social. Y si yo tengo un accidente de trabajo, un accidente invisible, una enfermedad profesional, una ART. De todo eso lo estamos privando al trabajador si no lo registramos. Y resulta que como es la parte económicamente más débil, no es que entra celebra el contrato de trabajo que ustedes ya lo van a ver en la clase que viene, el 21 y el 22, y le dice al empleado, che, yo quiero que vos me registres. Algunos ni saben que existe un organismo que registra el contrato de trabajo y no saben sus derechos. Y entonces, principio de privacidad de la realidad. Porque ese trabajador sí va a trabajar, sí va a cumplir la jornada de trabajo, sí va a recibir órdenes y va a ser sancionado ante los incumplimientos y va a recibir una retribución que será pactada, que el Senado mensualmente, y entonces estamos en condiciones de decir que no se trata de un contrato de locación de servicio o de locación de obras, sino de un contrato de trabajo, protegido por la ley de contrato de trabajo. Principio de justicia social y de equidad. A ver. Cuando vimos la evolución de por eso quería llamarlo la evolución, cuando vimos la evolución histórica de nuestro trabajo regulado por la ley de contrato de trabajo, que era el artículo 4, vimos que nace como esclavitud, después se transforma en siervo de la greva. Siervo de la greva igual tierra. Era siervo de la tierra, por eso le decía. Sí, porque son los que trabajan y a cambio de ese trabajo ellos buscan protección. Todo el producto de ese trabajo en la tierra va para el señor feudal, ellos se quedan con lo mínimo para subsistir. Colegios de artesanos,
cuando, antes del constitucionalismo social y como antes lo sacaba de la revolución industrial. Revolución industrial, y ahí surge esto que yo quiero hablar de la doctrina social de la Iglesia. Revolución industrial. ¿Cómo definimos a esa etapa de la revolución industrial? ¿Cuál ha sido lo específico, lo concreto? Porque hablamos de una etapa que tiene mucha importancia en el mundo del trabajo, que tiene que ver con la revolución industrial. La creación de fábricas, Claro, la producción en serie. Y esa producción en serie implicaba muchas y extenuantes horas de trabajo, porque trabajaban de sol a sol algunas veces, y también explotación infantil, explotación de las mujeres. No es caprichoso, fíjense que nosotros en la ley de contrato de trabajo, y eso lo sugirió el contador ahí, nosotros tenemos un capítulo de trabajo de mujeres y menores. ¿Y qué propuso el contador ahí? Lo tenemos como una unidad, que nosotros en cada una de las unidades donde ya vamos a la ley de contrato de trabajo, vamos desgranando el tema de cómo era ese instituto que estamos viendo específicamente relacionado con las mujeres y las menores. Y los menores, para que podamos establecer esa relación y que no lo veamos como algo haya traído de los pelos cuando lo vemos al final de la ley de contrato de trabajo, al final de las unidades de derecho individual del trabajo. Esa explotación de la obra, de la mano de obra más barata, que era la de los niños y la de las mujeres, que nace o que se torna más violenta, siempre hubo explotación, si no había clarito, se torna más violenta con la revolución industrial, que era la fabricación en serie, hace surgir una reacción. Y esa reacción, la bandera la toma la Iglesia Católica Apostólica Romana, y se comienzan a emitir las encíclicas papales que denunciando lo que ellos llaman, porque la cuestión social, en el libro que ustedes lean, cuando leen el tema de la revolución industrial y la explotación de esa mano de obra barata, también la de adultos, esas horas de jornada de trabajo, el trabajador adulto tiene claramente, no lo digo yo, es biológico, más fortaleza que una mujer y un niño para estar explotados y jornada de trabajo abusivos. Entonces, la doctrina social de la Iglesia expone la cuestión social de esta explotación del trabajador, y ahí surgen las encíclicas papales que empiezan a reflotar el tema de la justicia social. Esto que dice el artículo 4, en la segunda parte, volvamos al artículo 4. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre y de la mujer en sí, solo después ha de entenderse que debe entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Reconocer primero que quien realiza ese trabajo es un ser humano, y ese ser humano, por eso le decimos, primero la dignidad del trabajo lo da la dignidad de la persona que está desarrollando ese trabajo, de ese hombre o de esa mujer que está cumpliendo un trabajo. Esa actividad productiva y creadora surge de un ser humano, no es una máquina. Solo después a esa relación, la vamos a llamar como relación jurídica, y vamos a ver el encuadre legal que va a tener y los derechos y las obligaciones que se surgen. Eso lo dice la Iglesia en las encíclicas cuando pone el dedo en la explotación y dice, eso se llama cuestión social. Y entonces, también aporta las soluciones. Y bueno, ustedes ya saben, dentro de los conceptos de justicia, justicia, según un autor romano, era dar a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo, en el caso concreto, en el contrato celebrado entre fulano y mengano, van a tener primero lo que dijeron las partes en el contrato individual, y después lo que dice la ley de contrato de trabajo, si hay norma general y la actividad no tiene norma específica, o lo que dice el convenio colectivo de trabajo, el estatuto profesional,
sí, tiene norma específica de que desplaza a la norma general. Ahí está, en esos textos, en esas normas, nosotros los empleadores, los trabajadores van a buscar el principio de justicia social, que es dar a cada uno. Y el principio de equidad, que es como un juego de palabras, que yo me lo aprendí así, me parece que es más fácil, es el que nos dice cuál es los usos de cada uno. El principio de equidad es esto. ¿Qué nos dice la ley de contrato de trabajo sobre los derechos y obligaciones cuando tenemos un contrato entre María Cecilia Rodríguez y Manuela Dalí? ¿Qué nos dice el convenio colectivo de trabajo? ¿Qué nos dice el estatuto profesional? Y luego, cuando las cuestiones no las podemos resolver en ninguno de estos principios, que muchos de ellos, y según ustedes tienen que ir en la obligación de la red de PowerPoint que está en el aula virtual, si no lo podemos resolver por aplicación de estos principios de las normas, si ya ahí nos vamos a los principios generales de derecho. Eso lo dice cualquier disciplina jurídica. Y el principio de progresividad, que tiene que ver, ese principio lo han elaborado los autores más modernos después de la reforma de la Constitución del 94, cuando progresivamente se están incorporando derechos de los trabajadores según el texto de los tratados internacionales a los que nos hemos referido. Y después nosotros en esta unidad tenemos fuentes que son las del artículo 1, a las que ustedes le tendrían que agregar ahí la Constitución de la Nación, de la que ya hemos hablado desde 1953, desde 1957, cuando incorpora los derechos de los trabajadores, ver el artículo 14 bis, para que sepan que está dividido en 3 partes. La primera parte se refiere a los derechos de los trabajadores considerados individualmente, la segunda se refiere ya a los derechos colectivos y la tercera a los derechos de la comunidad. Y en el tema fuentes, nosotros ya con el transcurso del estudio de la materia, bueno, vamos a ver justamente la ley de contrato de trabajo, pero también vamos a ver la 11.544, vamos a ver cómo se forman los convenios colectivos de trabajo, cuándo se firma un laudo en el colectivo. Desde el artículo 21 en adelante es contrato individual de trabajo, o sea, inciso de voluntad de las partes. Y los usos y costumbres, que fue la fuente de derecho que ustedes ya conocen, de derecho privado y de derecho público, porque deben haber sus fuentes. Todo derecho tiene sus fuentes propias y sus fuentes generales. Nuestras fuentes propias son estas. Y después tenemos la propina, ahí está. La propina ya está considerada en la ley de contrato de trabajo, pero nace como costumbre. Luego nosotros después de esa costumbre ya la consagramos en la ley de contrato de trabajo y la vamos a ver en la unidad de la remuneración. Pero justamente la propina que se le deja al sector gastronómico de los mozos nace como costumbre, hasta que después tiene su consagración legal. Y yo les voy a subir porque ahora me tengo que ir una cita en el colegio magistrado a las 5 de la tarde. Yo les voy a subir lo de un PowerPoint de la Organización Internacional del Trabajo para que ustedes tengan en el aula virtual el derecho al trabajo, estructura, principios, conceptos, fuentes, clasificación, normas generales del derecho internacional del trabajo, referencias particulares sobre hoy. ¿De acuerdo? Todo lo que nosotros hablemos en clase lo subimos después en PowerPoint al aula virtual, para que ustedes el PowerPoint lo van a tener en el aula. Y inexorablemente ley de contrato de trabajo para que puedan seguirnos en clase y se familiaricen con la ley y la forma que ustedes van a estudiar. Van a buscar el texto, la bibliografía que puedan, que quieran, que encuentren, porque con ley y lo que decimos en clase van a poder avanzar bastante en el estudio de la materia. Así que el viernes tienen clase con la otra integrante de la cátedra de 18 a 20. Nosotros tenemos el viernes. Profe, disculpe, ¿la materia va a ser promocional? Sí, de la misma forma que la
Ah, y todas las clases son acá, ¿no? En esta aula. Las clases son en esta aula, ¿no? Digo, sí. Aulas hay para las clases, no va a haber otra. Así clases están el horario.